Eh, bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al curso de lógica matemática. Hoy tendremos nuestra última clase, si no estoy mal. Sí, pues de acuerdo al temario, creo que es, o de acuerdo con el temario, creemos que hoy es la última clase sobre formas válidas del silogismo categórico o validez del silogismo categórico. Entonces voy a comenzar con la parte teórica. Voy a compartir pantalla y empezamos con la explicación. Entonces, ahí pueden ver mi pantalla, si me pueden confirmar que sí. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, entonces, como lo que veníamos viendo en la clase anterior, como repaso, habíamos visto pues el concepto de que era un silogismo categórico, de que estaba compuesto, qué son eh, las figuras del silogismo categórico, cuántas son, cuáles son los modos del silogismo, qué relación tienen los modos con las figuras, bueno, qué son las formas del silogismo. Precisamente eso es lo que relaciona tanto los modos con las figuras, quiero decir, y tenemos unos modos válidos de silogismo, que en resumen son 24, los que se detallan aquí a continuación, pero este esquema es un poco distinto al que mostré en la clase pasada, porque este tiene unas palabras claves que están relacionadas con estos modos que permiten memorizar de una forma más práctica y sencilla estos modos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la figura uno tenemos Bárbara, Darí, Celarén, Ferio, son palabras en latín que puede que tengan sentido o no. La figura 2, Camestres, Baroco, Cesare, Festino. La figura 3, Daratti, Daticia, Lacton, Ferison, Disamis, Pocardo. Figura 4, Bamalí, Camenes, Fesapo, Fresison, Dimatis. Bueno, hay algunos modos que no tienen asociada una palabra clave, pero tal porque se repiten en algunas de esas figuras. Hay unos modos que se repiten, entonces pues sería un poco redundante hacerlo, pero ya ustedes teniendo claras estas relaciones, ustedes pueden memorizar más fácilmente y asociar la información de una forma más sencilla cuando ustedes estén en un examen de admisión, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes puedan entender las reglas del silogismo categórico. Creo que alguien estaba hablando, pero tenía el micrófono encendido y ahí va a preguntar. Disculpen la interrupción. Entonces, continuando con la clase, lo que decíamos es que están estos modos válidos. Ustedes se los pueden memorizar, pero la idea también es que ustedes sepan que hay unas reglas y que nos permiten establecer si realmente el silogismo es válido o no, ¿sí? Entonces aquí pues tenemos el mismo ejemplo de la clase anterior, solo que pues aquí está también formalizado eh, con estas letras del abecedario en mayúsculas y también con las vocales que corresponden a las categorías del silogismo. O sea, si ya vimos que una A minúscula es una eh, premisa universal afirmativa, una E minúscula significa una premisa universal negativa, una I minúscula implica una premisa particular afirmativa y una O minúscula significa una premisa particular negativa. Entonces, teniendo en cuenta esas categorías, nosotros podemos simbolizar las premisas y la conclusión de esa manera
teniendo en cuenta pues lo que vemos en el lenguaje natural, ¿no? Por ejemplo, acá todos los deportistas son atletas, es una afirmación universal. Ningún atleta es perezoso, es una negación universal. Y la conclusión, ningún perezoso es deportista, también es otra negación universal. Entonces estamos ante en modo Kamenis, ¿sí? O sea, aquí podemos ver que estamos en modo Kamenis y pertenece a la cuarta figura, es decir, A, E, 4 o Kamenis 4, ¿sí? O sea, este Kamenis es porque nos recuerda a, ¿sí? Las letras que están en esa palabra, por lo tanto es válido, ¿sí? Entonces, pero eso es lo que vimos según los modos. Si necesitamos confirmar realmente que es válido y si no estamos muy seguros de eso, o sea, si no estamos, tal vez no recordemos esta tabla o este esquema que nos facilita un poco las cosas, pero tal vez sí recordemos las reglas. Entonces, hay dos métodos por los cuales nosotros podemos validar formalmente un silogismo categórico. Y esas son las que vamos a ver a continuación y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy en esta clase. Entonces, para eh, encontrar la validez del silogismo categórico, tenemos en primer lugar el método tradicional. Este método compone las reglas que debe cumplir todo silogismo, ya que si incumple una resultaría inválido, ¿sí? O sea, con que no cumpla alguna de las reglas, pues ya decimos que el silogismo no es válido o es inválido, ¿sí? Entonces las reglas del silogismo son referentes a los términos y a las proposiciones. En cuanto a las reglas de los términos, ¿qué podemos validar? Entonces nos dice que todo silogismo comprende tres términos, mayor, menor y medio, ¿sí? O menor, mayor y medio, ¿sí? No deben haber más términos que tres, ¿sí? Si resulta que hay menos de tres, hay que validar el silogismo, hay que buscar si realmente es válido, porque podría ser una falacia, podría ser inválido. Entonces hay que sospechar en ese caso. También otra regla nos dice que el término medio no debe estar en la conclusión, ¿sí? O sea, el término medio puede estar en cualquiera de las premisas, pero no debe estar en la conclusión, porque estaríamos ante otra falacia, lo que vamos a explicar en detalle más adelante. El término medio debe estar distribuido, por lo menos en una de las premisas. ¿Cómo así distribuido? Pues ya vamos a explicar también eh, qué es eso de la distribución para los términos, pues de acuerdo a las categorías que tenemos de silogismos, ¿sí? De acuerdo al sujeto y al predicado. Entonces, también nos dicen que un término distribuido en la conclusión también debe estar distribuido en la premisa que le corresponde. O sea, si es una premisa mayor, pues tiene que estar distribuido en el término debe estar distribuido en esa premisa mayor, o sea, si es el término mayor. Y si el término es menor, entonces debe estar distribuido en la premisa menor eh, y también podría estar en la conclusión, pero lo importante es que si algún término está en la conclusión distribuido, debe estar distribuido también en cualquiera de las premisas, o sea, sea la mayor o sea la menor. Entonces aquí tenemos un ejemplo que puede aclarar un poco más las cosas. Entonces nos dicen, ningún Battletoad es tortuga ninja, ¿sí? Entonces aquí podemos simbolizar esto, eh, o sea, Battletoad lo vamos a llamar B, ¿sí? a este término, y tortuga ninja la vamos a llamar T, ¿sí? Entonces, T, entonces esta va a ser nuestra premisa mayor, o sea, ningún Battletoad es tortuga ninja, esto nos quiere, estamos ante esta categoría E, ¿sí? Porque es una negación universal.
Y bueno, esa sería nuestra premisa mayor, ¿sí? La premisa menor, algunos mutantes son tortugas ninja, ¿sí? Entonces, mutantes lo podemos simbolizar con una M mayúscula y ya sabemos tortugas ninjas con T mayúscula. Algunos son, es correspondiente a la categoría I, ¿sí? Y tenemos la conclusión. Luego, algunos mutantes no son Battletoads, ¿sí? Entonces recuerden que acá mutantes es el término menor y Battletoads el término mayor. Entonces, aquí que tenemos que mutantes va a ser también el sujeto de la conclusión y Battletoads va a ser el predicado de esa conclusión. Entonces, aquí que tenemos, algunos no son. Entonces, eso corresponde a la categoría O, ¿sí? Acá estamos ante un modo E y O, ¿sí? O sea, estamos en, este sería el modo de este silogismo, E y O. ¿Y qué figura tendría? Pues vemos que el término medio es tortuga ninja, ¿no? Que es este término que está repetido acá, o sea, aquí. Entonces sería la, se- la segunda figura, o sea, la figura 2. Entonces estamos ante esta forma EIO-2. Sería la forma de este silogismo. Y entonces, ¿cómo es ese tema de la distribución? Bueno, pues resulta que para una afirmación universal debemos tener en cuenta que esta se distribuye hacia el sujeto, ¿sí? Es una regla que debemos tener en cuenta. También para una negación universal, como en este caso de que tenemos acá ningún Battletoads es tortuga ninja, en esta premisa mayor, entonces se distribuye tanto para el sujeto como para el predicado. Entonces acá vemos que eh, pues se distribuye tanto para este término mayor, Battletoads, como para este término medio, eh, Tortugas Ninja. Eh, También que debemos tener en cuenta que para una particularización eh, afirmativa o una afirmación existencial, en este caso la letra I minúscula, pues no se distribuye para ninguno, ni para el sujeto ni para el predicado, o sea, esa distribución queda nula. Entonces, o sea, en este caso, la premisa menor del silogismo que tenemos mutantes como sujeto y tortugas ninjas como predicado, pues no se va a distribuir esa categoría, ¿sí? O sea, no se va a distribuir ni para el término menor ni para el término medio. Y pero en la conclusión, pues tenemos este último caso, que es cuando es una negación particular o existencial, como aquí algunos mutantes no son Battletoads, entonces aquí se va a distribuir es al predicado, ¿sí? Que en este caso es Battletoads, ¿sí? Y Battletoads pues es el término mayor que entonces, ¿qué nos dicen las reglas? Que bueno, vemos acá, todo silogismo comprende tres términos, sí. O sea, tenemos el menor, o sea, menor que es mutantes, Battletoads que es el mayor y Tortugas Ninja que es el medio. Entonces, la primera regla, de acuerdo a los términos, sí la cumple ese silogismo. El término medio no debe estar en la conclusión. Vemos que no está, entonces por lo tanto también la cumple, que es tortugas ninja, o sea, no tiene por qué estar en la conclusión. El término medio debe estar distribuido por lo menos en una de las premisas. Sí, lo está, en la premisa mayor lo está porque acá tenemos esta distribución con la categoría de la negación universal. Entonces, como es predicado en esa premisa, pues sí está distribuido. Entonces también cumple con la tercera regla. Y la cuarta regla nos dice, término distribuido en la conclusión también debe estar distribuido en la premisa que le corresponde. Entonces, acá vemos que
pues como esta es la premisa mayor, ¿sí? Y esta es la premisa menor y esta es la conclusión. Entonces aquí vemos que el término mayor sí está distribuido está distribuido en la conclusión, ¿sí? Y debe estar en al menos una de las premisas distribuidas. Entonces, si está en su premisa correspondiente, que es la mayor, entonces por lo tanto también cumple con la regla, ¿sí? De la distribución. eh, entonces, de acuerdo a la conclusión, o sea, esta tercera regla está relacionada con el término medio, ¿sí? O sea, término medio y la distribución para el término medio. Y la cuarta regla está relacionada con la distribución, digo, con la conclusión, ¿sí? O sea, la cuarta regla está distribuida con la conclusión. Eh, Más bien con la distribución para esa conclusión. Entonces, yo sí les recomiendo que se aprendan mucho esto. Esto es lo que resume la distribución en los silogismos categóricos, ¿sí? Tanto para el sujeto como para el predicado. Eh, no discrimina si es término mayor, menor o medio, pero lo importante es que tengan este orden y estas categorías, ¿sí? Entonces, siguiendo con las reglas, también tenemos una forma de validarlas de acuerdo a las proposiciones, ¿sí? Entonces, podemos decir que dos proposiciones afirmativas se infiere necesariamente una conclusión afirmativa, ¿sí? Porque si no, estaríamos cayendo ante otra falacia, también ya la vamos a ver. Como ejemplo tenemos, toda la termodinámica es una rama de la física, ¿sí? Entonces, esa sería la premisa mayor. Toda la criogenia es una rama de la termodinámica, premisa menor. Entonces, toda la criogenia es una rama de la física. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos eh, las dos premisas son afirmativas y son universales, y la conclusión también es afirmativa y es universal. Entonces, estamos ante este caso de, de modo A, sí, porque pues es la categoría universal afirmativa y estamos ante la figura 1. Entonces, aquí en este ejemplo, pues, realmente tenemos que, o sea, este va a ser la forma, ¿sí? A1 de este silogismo, ¿sí? Que de hecho aquí ya la vimos que es válido, o sea, corresponde a Bárbara, ¿sí? Son las 3 As o triple A, así como las pilas triple A. Y bueno, entonces también podemos afirmar que la conclusión siempre está después de la premisa más débil, ¿sí? En cantidad es más débil la particular y en cualidad o calidad la negativa. ¿Cómo así? Que la cantidad es más fuerte, eh, en cantidad es más fuerte la premisa universal, ¿sí? ¿Sí? La premisa universal prevalece sobre la particular en cantidad, pero en calidad la premisa afirmativa prevalece sobre la negativa, ¿sí? Entonces tenemos aquí otro ejemplo. Todo ser humano es racional, ¿sí? Entonces esa es una afirmación universal, ¿sí? Tenemos ningún simio es ser humano, ¿sí? Esa es una negación universal, ¿sí? Por lo tanto, ningún simio es racional. Esa es otra negación universal. Entonces, ahí que tenemos que, bueno, hay un concepto que podemos aplicar acá, que es el de la fortaleza,
sea, fortaleza en cuanto a cantidad y calidad. Entonces, la fortaleza para o sea, la clasificamos en fuerte o en débil, de acuerdo a al, al, al tipo de fortaleza que existe. O sea, en este caso, en la premisa mayor, o sea, podemos decir que la fortaleza en cuanto a, o sea, aquí vamos a distinguir cantidad y calidad. Entonces, cantidad, o sea, va a ser, esto va a ser fortaleza. La cantidad para la premisa mayor va a ser universal, o sea, va a ser eh, sí, universal. Y para la premisa menor también, ¿sí? Entonces, pero más bien no nos vamos a referir así, sino en cantidad va a ser fuerte, ¿sí? O sea, fuerte porque es universal, ¿sí? Es una premisa universal. Y esta también va a ser fuerte, la premisa menor. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que inferir o sea, de dos premisas fuertes, otra fuerte, que es esta de acá, ¿sí? La conclusión, porque es una negación universal, ¿sí? Entonces, y en cuanto a la calidad, entonces aquí tenemos calidad, o sea, aquí tenemos fuerte la premisa mayor porque es una afirmación universal, es una afirmación, ¿sí? Y la premisa menor tenemos una de calidad es débil porque es una negación. Entonces, fuerte débil, pues aquí tendremos que inferir una conclusión débil de acuerdo a la calidad. Entonces, esto es lo que nos quiere decir aquí esta regla. La premisa siempre, la conclusión siempre está después de la premisa más débil, aunque y si solo hay una excepción, que en el caso de que sean dos fuertes, pues tiene que haber, la conclusión debe ser fuerte, ¿sí? En otros casos, la premisa débil debe ser la que antecede a la conclusión, ¿sí? Entonces, como en este caso, en cuanto a la calidad, aquí tenemos que la premisa menor es débil, entonces por lo tanto la conclusión debe ser débil también, ¿sí? Porque si no estaríamos también cayendo ante una falacia o un silogismo inválido. Entonces deben tener mucho cuidado con eh, esa forma de validar los silogismos. Y bueno, ya vamos a ver más reglas. De dos premisas particulares, nada puede concluirse. Entonces, como ejemplo, tenemos algunos colombianos son inventores, ¿sí? Y tenemos algunos mecánicos son colombianos. Entonces, no podemos, si tenemos estas dos premisas que son existenciales y son afirmaciones, pues no podemos concluir nada, pues entonces estamos también ante un caso de que pues posible que no sea un silogismo válido, ¿sí? Em, y de dos premisas negativas nada puede concluirse tampoco. Entonces, por ejemplo, tenemos ningún bebé recién nacido es gamer, ¿sí? Y algunos gamers no son antipáticos. Entonces, de esas dos premisas, pues tampoco podemos concluir algo eh, que sea válido o algo correcto, porque pues no tenemos la manera de cómo, de qué podemos inferir de eso. Eh, y esto pues también está ligado a los modos válidos del silogismo, ¿no? Que ya vimos. Como ven, o sea, no hay ningún modo válido que admita dos premisas de la categoría E, es decir, negación universal, y tampoco hay esto, ¿no? O sea, de dos premisas que sean negativas a la vez, y si no importa si son universales o particulares,
pues en ese caso tampoco se admiten aquí entre los modos válidos. Entonces, por esa razón es que no podemos llegar a ninguna conclusión. Y bueno, ya viendo, eh, ya entrando más en detalle lo que no es válido, lo que es inválido para un silogismo, entonces vamos a entrar a explicar lo que son las falacias formales. Entonces, tenemos varios tipos de falacias. Tenemos la falacia del cuarto término, o en latín quaternio terminorum. Cuando el término medio es ambiguo, tiene doble significado, por lo cual se duplica, ¿sí? También conocida como falacia del término medio ambiguo, aunque este nombre no puede aplicarse con generalidad, también uno de los otros términos puede cambiar su significado, lo cual implica el mismo error. Entonces, como ejemplo, tenemos esto. La llama es el fuego vivo, ¿sí? Entonces tenemos este término llama, que tiene un significado en este caso de fuego, ¿sí? De algo ardiente. ¿Sí? Ese elemento que se genera a partir de cuando arde el fuego, entonces esa llama. Pero en la segunda premisa tenemos algún animal es una llama. Entonces, o sea, esta llama es esta, ¿sí? Pero esta llama acá es esta. Entonces, si ven que son diferentes los significados, ya es una palabra homófona en nuestro lenguaje español, si es la definición. O sea, suenan igual, pero no significan exactamente lo mismo. O sea, no tienen el mismo significado. Entonces, la conclusión dice que algún animal es el fuego vivo. Pero bueno, no, realmente estamos ante una falacia. O sea, el silogismo no es válido porque, como ven, el término medio está duplicado. O sea, esta llama es una y esta llama es otra, ¿sí? Entonces, realmente no se refiere a la misma llama. Esas llamas no son iguales. O sea, esta y esta no son iguales, no son lo mismo. Por eso lo pongo así, con un signo de desigualdad. Entonces, por lo tanto, estamos ante una falacia de cuarto término, ¿sí? Porque no tenemos tres términos, teníamos un término medio que está duplicado, es decir, que se repite dos veces, entonces serían cuatro, aunque no tiene el mismo significado, pero se están nombrando de igual manera, entonces estamos cayendo ante una ambigüedad. Entonces, tengan mucho cuidado cuando estén planteando silogismos porque esta no es la forma correcta de hacerlo. Entonces, tenemos otra falacia que es la del medio concluyente, ¿sí? Es cuando el término medio figura en la conclusión. Entonces, esta falacia viola la primera regla de los términos que, bueno, la segunda regla que, o sea, la regla del cuarto término viola la primera regla de los términos. La regla del medio concluyente, la falacia del medio concluyente, quiero decir, viola la segunda regla de los términos que es cuando el término medio figura en la conclusión. Como ejemplo tenemos, todo artesano es demócrata, los zapateros son demócratas, todo artesano es demócrata, pero por favor, o sea, el demócrata es el término medio aquí, ¿sí? O sea, este es el término medio. El término medio es demócratas, pero no debe estar aquí en la conclusión, ¿sí? Porque si no, pues, imagínense, o sea, eso sería una burrada. Como sacan la imagen. Eh, entonces, no, o sea, esto no es válido, o sea, por lo tanto no podemos incluir ningún término medio en la conclusión, o sea, eso no sería válido el silogismo categórico. Entonces, tenemos otras falacias como la del término mayor ilícito, que es cuando el término mayor está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa. Entonces, esto ya es un poco más complicado porque esto tiene que ver con el concepto de distribución que les acabo de explicar hace un momento. Y para eso necesitamos formalizar o simbolizar las premisas y la conclusión para saber cómo se da este tema de las distribuciones, ¿sí? Entre los términos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, todo animal con trompa es un elefante, ¿sí? Entonces nosotros podemos aquí simbolizar animal con trompa, podemos ponerle T y elefante E mayúscula para que no se confunda con
em, para que no se confunda con la negación universal, ¿sí? Entonces, todo animal, o sea, eso es una afirmación universal, entonces ponemos de una vez la A aquí. Ningún simio es un animal con trompa, entonces para el simio podemos poner la S, animal con trompa T, entonces sería E minúscula. La conclusión, ningún simio es un elefante, entonces S, E, E, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué pasa acá? Que estamos ante un modo AEE, ¿sí? Y estamos ante, pues, una primera figura. Pero si recuerdan bien acá entre los modos válidos, pues no está ese modo dentro de esa figura como válidos. ¿Pero por qué? Bueno, precisamente porque pues la distribución no se cumple para el término mayor en la premisa. Recuerden que el término mayor acá es elefante, ¿no? O sea, elefante es el término mayor acá. Que puede que sí esté distribuido y esté correctamente en ese orden en la conclusión, sí, porque acá vemos que, o sea, una premisa de esta categoría pues se distribuye tanto para el sujeto como para el predicado. Y acá también, en la premisa menor. Pero ¿qué pasa con una afirmación universal? Que solamente se está distribuyendo para el sujeto, ¿sí? Entonces, esta E quedó aquí volando, ¿sí? Esta E va a quedar ahí sola, volando ahí en la premisa mayor. Entonces, ahí estamos ante la falacia del mayor ilícito. Por lo tanto, este silogismo no es válido, ¿sí? Hay otras formas de validar eso, pues sí, no estamos seguros que con esta regla de la distribución sea así, entonces nosotros podemos validarlo de otras maneras, pero ya eso lo vamos a ver ahora más adelante. También tenemos la falacia del medio ilícito, ¿sí? Que es cuando el término medio no está distribuido en ninguna de las dos premisas, ¿sí? Entonces, como ejemplo tenemos, algún hombre es un músico, todo jinete es un hombre. Conclusión, todo jinete es un músico. Entonces, aquí simbolizando este silogismo, entonces usamos H mayúscula para hombre, M mayúscula para músico. Algún hombre es un músico, entonces estamos de la categoría I minúscula, ¿sí? Afirmación existencial. Jinete con J mayúscula, hombre, H mayúscula, todo o sea, estamos ante A minúscula. Por lo tanto, todo jinete, o sea, J, M, A, ¿sí? A la A minúscula de afirmación universal, la conclusión. ¿Qué tenemos acá? Que el hombre es el término medio, ¿no? O sea, ven que acá es el término medio, ¿no? Aquí y acá. ¿Y qué pasa con la distribución? Pues que eh, aquí en la I no podemos distribuir a ninguno, ¿sí? Ni al sujeto ni al predicado. Y en esta premisa, eh, pues solamente podemos distribuir al sujeto, ¿sí? Que en este caso es jinete, que sería el término menor. Entonces el término medio va a quedar volando tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Entonces, por lo tanto, pues no es válido el silogismo tampoco, porque estamos ante este caso, el caso de esta falacia. Sí, aunque puse imágenes como ejemplo para que sea algo hipotético, o sea, no tiene que ser real, y mucho menos verdadero. Entonces, esto no se cumple en este caso tampoco. También tenemos la falacia del menor ilícito, ¿sí? Que es cuando el término menor está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa. Entonces, acá tenemos como ejemplo, todos los lógicos son filósofos, ¿sí? Entonces, L, lógicos, filósofos, F mayúscula, A, la afirmación universal. Todos los lógicos son matemáticos, entonces L, M mayúscula para matemáticos,
volvemos a estar acá en la misma categoría A. Entonces la conclusión es, todos los matemáticos son filósofos. M, F, A, ¿sí? Pero recuerden cómo se distribuye la afirmación universal, ¿no? Entonces aquí eh, el, el término menor es matemáticos, ¿sí? Entonces aquí en la conclusión sí está distribuido porque es el sujeto de esa conclusión. Acá aquí no. O sea, aquí en la premisa menor no, queda volando. Entonces no está cumpliendo con la regla de los términos para eh, la distribución. ¿Sí? Entonces, como no se está distribuyendo correctamente en las premisas, solamente se está distribuyendo aquí en la conclusión, entonces por lo tanto estamos ante la falacia del término menor ilícito. ¿Sí? También tenemos otra falacia que es el término forzado o ilícito, que es cuando de dos premisas afirmativas se infiere una conclusión negativa. Esto no puede ser. Como ejemplo tenemos, todos los postulantes son de Ayacucho, ¿sí? Entonces estamos ante, pues, o sea, la premisa mayor sería A, de categoría, algunos oriundos de Cusco son postulantes, entonces esa sería I, ningún postulante de Ayacucho es cusqueño, da la conclusión, E, ¿sí? Entonces el término medio está acá, entonces esa sería la figura 1. Pero recuerden que ese modo no es válido porque no está entre las figuras que están acá en este esquema y si hiciéramos, bueno, eh, eh, pues realmente esto no tiene sentido porque estamos usando, o sea, dos premisas afirmativas, o sea, llegar a una conclusión negativa, pues eso es como, es, eh, estamos ante el caso de una implicación o una inferencia no válida de manera lógica. La conclusión no puede ser negativa porque estaríamos negando esa afirmación, o sea, en general, ¿sí? Estaríamos ante una hipótesis falsa, o sea, porque recuerden, las premisas en resumen son un conjunto de hipótesis, ¿sí? Y están, eh, es decir, relacionadas mediante conjunciones. Entonces, si tenemos una conclusión que es contrario, o sea, en términos de valores lógicos a las premisas o las hipótesis, pues la inferencia se nos cae. O sea, esto no es válido, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues el silogismo es inválido. Estamos también ante otros casos de falacias, por ejemplo, la falacia de las premisas existenciales, cuando de dos premisas particulares se infiere una conclusión, ¿sí? Entonces, recuerdan que esto de las reglas que tenemos acá, de dos premisas particulares, nada puede concluirse, bueno, pues, eh, ¿por qué? Porque pues eh, estamos ante caso como que algunas frutas son nutritivas, algunas frutas son cítricos, por lo tanto algunos cítricos son nutritivos, ¿sí? Entonces eh, este sería el término medio, entonces sería F, eh, entonces esto sería una afirmación existencial y, eh, y, o sea, tres i's, eh, y esa sería la tercera figura, pero o sea, este modo, esta forma, más bien, esta forma no es válida. Esta forma no es válida y esta que teníamos acá, pues tampoco. O sea, porque acá en el esquema, pues no tenemos en ninguna figura que corresponda a ese modo, ¿sí? O sea, de tener
tres eh, i's, no, no es válido eso. O sea, esto no. Eh, y la falacia de las premisas excluyentes, que es cuando de dos premisas negativas se infiere una conclusión. Entonces, como ejemplo, tenemos ningún futbolista es melancólico, algunos deportistas no son futbolistas, por lo tanto, algunos deportistas no son melancólicos. Entonces, estamos ante este modo eh, eh, o eh, no, o, y este es sería la primera, pero no, eso tampoco es válido. O sea, no podemos llegar a una conclusión de esa manera si tenemos dos premisas negativas. Sí, eso es absurdo. Si esa es la falacia de las premisas excluyentes. Y entonces, tengan mucho cuidado porque este modo no es válido. O sea, el modo tampoco está en la tabla de los, de los modos válidos del silogismo. ¿Sí? Entonces, tengan lo presente. Y bueno, ya para ir cerrando esta parte teórica, tenemos lo que conocemos como el método moderno para la validez del silogismo categórico. Este método está conformado por la prueba de validez por diagramas de Venn, ¿sí? O sea, estos, como este diagrama que tenemos acá en la esquina superior derecha, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Primero, desarrollar las fórmulas booleanas de las premisas y la conclusión. Segundo, no interesa el orden entre las premisas, sino que la conclusión se distinga de ellas. Tercero, se diagrama el cuadro con tres círculos que se cortan o intersectan entre sí. A cada término del silogismo se le asigna un círculo que tenga su mismo nombre. Si una premisa es universal y la otra es particular, entonces debe graficarse primero la premisa universal, aunque aparezca segunda en el orden. Se diagraman solo las premisas, nunca la conclusión. Bueno, eso es, digamos que esto es opcional. Y la parte de nunca la conclusión. O sea, si ustedes quieren diagramar también la conclusión como queda, para estar más seguros que el silogismo es válido, lo pueden hacer. Pero obligatoriamente sí deben diagramar las premisas combinadas, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver. El silogismo es lógicamente válido, sí, solo sí y solamente si al ser graficadas las premisas, la conclusión se lee en el diagrama, ¿sí? Es decir, si queda graficada de manera inequívoca. Si no queda graficada la conclusión, entonces el silogismo es lógicamente inválido, ¿sí? Entonces tengan muy presente eso. Cuando las dos premisas son universales y la conclusión es particular, se aplica la ley del contenido existencial y se diagrama también la premisa existencial. Si el silogismo tiene más de una premisa existencial, es inválido. Bueno, hay casos muy raros, muy específicos en los que se le podría dar esto, pero no son todos y no son la mayoría. Entonces, tense tranquilos, pues, pero sí ténganlo en cuenta por si se presenta. Eh, entonces, vamos a ahora explicar con un ejemplo cómo podemos usar diagramas de Venn para validar silogismos. Entonces, el primer paso es determinar las premisas y la conclusión. Entonces, tenemos este silogismo. Ningún rebelde es sincero, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que la premisa mayor, todo cobarde es rebelde, la premisa menor, luego ningún cobarde sincero, la conclusión, ¿sí? Entonces ahora debemos desarrollar las fórmulas booleanas de las premisas y la conclusión. Entonces recuerden que aquí este término rebelde pues va a ser nuestro término medio, entonces lo podemos aquí por simbolizar con una R mayúscula. Sincero va a ser esta S mayúscula. Mamá, ¿te doy tu yogurcito griego? ¿Sí? Disculpa, ¿quieres hablar? Te tienen el micrófono encendido. Si van a hablar, si necesitan
aclarar alguna duda, por favor, levanten la mano y con mucho gusto les doy la palabra, ¿sí? Para evitar interrupciones. Gracias. Bueno, entonces continuando aquí, tenemos sincero, que es nuestro término mayor, entonces aquí lo vamos a simbolizar con una S mayúscula, y cobarde lo vamos a simbolizar con una C mayúscula. Entonces acá puse conclusión de esta manera para no confundir con la C del término menor, que es cobarde. Entonces, luego ningún cobarde sincero. Entonces aquí tenemos CS. Entonces estamos ante ante este modo que es eh, E, AE, ¿sí? Y la figura 1. Esa es la forma de nuestro silogismo, ¿sí? Y ¿qué tenemos aquí? Que acá pues estamos haciendo RS igual vacío y C no R igual vacío en la premisa menor. O sea, ¿por qué hacemos esto? Porque necesitamos eh, hacer anular las clases vacías. O sea, donde está la clase vacía necesitamos nosotros tachar eso en el diagrama después. ¿Cómo así? Porque recuerden bien que un silogismo es una inferencia también, ¿sí? Entonces esto es como si, o sea, lógicamente es equivalente a decir R y S, ¿sí? De la premisa mayor y, o sea, esta es la premisa mayor y C y no R de la premisa menor. Esto nos va a llevar a que, pues, nos tiene que llevar a C y S, o sea, a algo, a este valor, ¿no? Entonces, R y S y C, entonces recuerden que, pues acá nos va a quedar que R y no R, pues por las propiedades de las propiedades o las leyes lógicas, o sea, esto es R y no R, o sea, verdadero y falso, falso, sí, o sea, falso. Y recuerden que el conjunto vacío, pues en términos de valores booleanos o lógicos, eso tiene un valor que es falso también. Entonces, R, o sea, ponemos acá R, esta R y esta no R acá. Entonces, R y no R, eso va a ser eh, falso, o sea, falso y o sea, esto lo podemos conmutar, C y S, o sea, falso y falso, pues esto no, es todo esto nos tiene que dar falso, no, o sea, falso y CC, falso, eh, entonces, porque el, recuerden el conjunto vacío, o sea, este vacío, pues, equivale a falso en lógica proposicional, porque en teoría de conjuntos es así, se representa de esta manera, ¿sí? Pero en lógica proposicional es falso, ¿sí? Es un conjunto nulo, ¿sí? Entonces, por eso es que o sea, el CS es igual vacío. Entonces, eso es lo que nos tiene que dar al momento de validar con el diagrama, ¿sí? Entonces, o también lo podemos hacer de esta manera, es como si fuera una multiplicación, o sea, si nosotros, o sea, multiplicamos ya esto por esto, o sea, pues nos va a dar, eh, eh, o sea, esto se va a cancelar con esto y pues nos va a quedar C, CS, ¿no? O sea, al final esto va a quedar así. Ya cuando hagamos el diagrama, entonces vamos a tenerlo más claro. Como el tercer paso es representar en el diagrama solamente las fórmulas de las premisas. Entonces aquí tenemos pues esta plantilla con la que nosotros podemos representar esas categorías de silogismo
de acuerdo a si, al tipo de categoría, si son universales, si son existenciales, si son afirmativas o son negativas. Entonces, para toda es B, entonces señalamos acá ese sector que le decimos lúnula de A, y en ninguna es B, entonces señalamos la parte donde se intersectan A y B, o sea, lo tachamos así, que es el uso. Que uso se escribe HUSE o, que es esa parte ahí donde se intersectan los dos conjuntos. Alguna es B, entonces ponemos una X entre A y B, y alguna no es B, entonces ponemos una X en A, ¿sí? Si fuera algún B no es A, pues sería contrario, ¿no? La X tendríamos que ponerla en B, no en A. Sí, eso ya depende, pues, de quién es el sujeto y quién es el predicado, ¿sí? En el silogismo. Entonces ahí les dejo un link para que revisen más en detalle cómo se pueden usar los diagramas de Venn para validar silogismos categóricos. Pero igual, acá en este ejemplo que estamos viendo, entonces acá decíamos que la premisa mayor es RS, ¿no? O sea, RS vacío. Entonces por eso tenemos aquí primero que tachar acá, ¿no? O sea, RS sería esta zona de acá. Todo esto de acá. R, o más bien, o sea, ningún rebelde es sincero, ¿sí? Entonces tenemos que tachar la intersección esto de rellenarlo así en la intersección entre los dos conjuntos, ¿sí? Y acá tenemos CAR, que es todo cobarde, rebelde, entonces por eso es que tachamos ahora esta zona de acá, ¿sí? Toda esta zona de acá, ¿sí? O sea, lo que está en C, todo lo que está en C, pero que no está en R, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que asumir como la clase vacía acá. Desde C, no R, vacío, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Que en la conclusión va a ser CS, o sea, ningún cobarde sincero. Ningún cobarde sincero, pues va a ser esta zona de acá. Estoy señalando aquí. Esta zona de acá, o sea, esto es todo esto de acá. Entonces, como ven, inicialmente la premisa estaba, o sea, las premisas combinadas, podemos ver que sí está graficada la conclusión, entonces, que sí abarca toda esa área, sí. Entonces, como el cuarto y último paso es determinar si el silogismo es válido o inválido, considerando si la conclusión está graficada en el diagrama, como en este caso, el silogismo es válido, ¿sí? En este ejemplo tenemos que la conclusión CS, ¿sí? Está gráfica en el diagrama. Por lo tanto, el silogismo categórico EA, E-1 es válido, ¿sí? Y si nos fijamos acá en la tabla que tenemos acá de modos válidos, entonces aquí vemos claramente que EAE en la figura 1 es válido también, ¿sí? Entonces ahí pues la forma de asegurarnos de que sí, efectivamente es válido ese silogismo. Entonces, si fuera el caso de que la conclusión no está gráfica en el diagrama, pues el silogismo es inválido, ¿sí? Pero lo importante es que sigan ustedes estas reglas que están acá, ¿no? Estas reglas que están acá en esta plantilla de diagramas. Ténganlo muy en cuenta a la hora de resolver los ejercicios sobre validez de silogismos. Igual eso ya lo vamos a ver ahora en un rato, ya en 5 minutos, que acaba esta parte teórica y empezamos por la parte práctica. Entonces ya continuamos con estas preguntas de tipo examen admisión. Y bueno, pues eso sería todo por ahora, muchachos. Voy a tomarle aquí una pequeña captura de pantalla al, aquí al, listo. Entonces,
les agradezco mucho por su asistencia. Ahorita en 5 minutos comenzamos con la parte práctica. No va a ser largo, va a ser corto. Eh, en el segundo link que les pasamos en el grupo de WhatsApp, y está, dice segunda hora, ahí vamos a estar reunidos para resolver esos ejercicios paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos vemos ahora en un rato. Eh, ¿Vale? Feliz noche. Chao. Sí, Lian, ¿quieres hablar? ¿Tienes alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, si tienes alguna duda, lo puedes comentar con todos ahora en la parte práctica. Con mucho gusto la resolvemos. Gracias, que estén bien. Chao.